Antes de nada, tengo que decepcionarlos, porque la historia más paranormal la tendré que reservar para más adelante. No elegí el mejor momento para salir a hacer fotos. No solo casi me cago en los pantalones por culpa de un tipo espeluznante que había allí, sino que además la visibilidad era una mierda. Sin embargo, algunas de estas fotos encajarán muy bien en otra historia. Usen su imaginación para imaginar los lugares de los que les voy a hablar, porque algunos de estos lugares están demasiado lejos, son demasiado espeluznantes o ya no existen. Aún así, creo que encontrarán este caso de su agrado. Aquí va. Es el año 92, el país sigue agitado, mi abuelo sigue sirviendo en la militsilla de nuestra ciudad. Un día llega a su puesto un tipo extraño, que se comporta de forma torpe y tímida, obviamente nervioso. Según el abuelo, parecía un vagabundo borracho con ropa sucia y rota. Sin embargo, a pesar de su aspecto, tenía un pasaporte en regla y un domicilio legal. En resumen, les dijo esto. En una de las partes más alejadas y peores de la ciudad, que consistía en una cooperativa de garajes y un depósito de trenes abandonado, se pueden ver las puertas del depósito en la primera foto. No tengo ni puta idea de por qué brilla en verde, pero creo que tiene un aspecto curioso, sus amigos empezaron a desaparecer. Por cierto, no tengo ni idea de por qué está ahí ese depósito, no he visto un solo tren en esas jodidas vías en mi vida. Aquellas personas no eran unos tipos cualquiera, sino auténticos vagabundos que tenían allí una especie de lugar donde se escondían de los ojos de la gente. También había un punto de recepción de chatarra y cobre cerca, nota del traductor. La venta de chatarra y cobre robado era una parte integral de la supervivencia de muchos vagabundos en los años 90. Eso explica por qué enviaron a un emisario que en realidad tenía algunos papeles legales en lugar de uno de los suyos, porque nadie quería pasar la noche en la casa de los monos, un término usado para referirse a una celda que alberga a borrachos y vagabundos, o ser utilizado como chivo expiatorio para ayudar a la militsilla a cerrar algunos casos muertos, lo que era, lamentablemente, una práctica bastante extendida en aquel entonces. Según explicó, algo extraño estaba ocurriendo allí. Hace apenas 3 días, uno de los vagabundos se alejó de la hoguera para orinar y no volvió. Unos 30 minutos después, sus amigos encendieron unos palos y fueron a buscarlo con esas antorchas improvisadas. Nunca se sabe, puede que se haya quedado dormido en una zanja o algo así. Pero a pesar de todos sus esfuerzos, no consiguieron localizar a su amigo, aunque, los vagabundos borrachos no son muy buenos en las operaciones de búsqueda nocturna, seamos sinceros. Su amigo tampoco volvió mañana ni pasado mañana. No le dieron mucha importancia, sobre todo porque esa noche también desapareció una botella llena de vodka que, al parecer, era una mercancía lo suficientemente valiosa para ellos como para justificar la repentina huida de su amigo. No se llevó ninguna de sus cosas, así que estaban esperando a que volviera, dispuestos a darle una patada en el culo. Pero a la noche siguiente, otro de ellos desapareció, en circunstancias mucho más aterradoras. Del mismo modo, uno de ellos se alejó de la hoguera para orinar, pero en cuanto abandonó el círculo de luz que ésta proporcionaba y se adentró en los arbustos, lanzó un grito aterrador que se cortó bruscamente. Esto hizo que otros vagabundos entraran en acción y se apresuraran a rescatarlo. Pero en ese momento, según el emisario, escucharon una especie de gruñido que les hizo detenerse en seco. Él mismo no vio mucho, porque a nadie se le ocurrió preparar antorchas para tal ocasión, pero algunos de sus amigos afirmaron ver a una persona temible que les sonreía desde la oscuridad, apenas disipada por la débil luz de su hoguera. Para abreviar la historia, se asustaron mucho y volvieron a su hoguera, sin atreverse a ir a dormir hasta la mañana. En ese momento, los vagabundos se vieron obligados a tomar medidas extremas y pedir ayuda a uno de sus enemigos jurados. La militsilla. Legalmente hablando, la militsilla no tenía ninguna base para rechazar su informe, así que lo aceptaron, lo discutieron durante la pausa para fumar y lo descartaron rápidamente como desvarios de vagabundos o algún tipo de broma. Los policías ya tenían bastante con lo suyo. Pero la siguiente desaparición les obligó a reflexionar y actuar. Uno de los ciudadanos del pueblo desapareció. Un tipo sencillo y normal al que le gustaba beber y conducir su coche en su tiempo libre.
Según su mujer, era un hombre de familia responsable que nunca se iba sin avisar. Pero han pasado 2 días y no había ni rastro de él. Por cierto, joder si sé por qué no denunció su desaparición cuando pasaron las primeras 24 horas. Y el último lugar en el que se le vio fue, lo han adivinado, esa misma cooperativa de garaje, situada cerca del lugar de los vagabundos, donde dejó su coche y se dirigió a su casa, utilizando la ruta más conocida y corta, las antiguas vías del tren. Conectar su desaparición con la de los vagabundos era, por supuesto, algo obvio. Como se puede ver en las fotos, el bosque rodea estrechamente las vías desde ambos lados. La situación es similar en la otra dirección, excepto que hay un puente, que se puede ver en la foto. Decidí no subir a ese puente, porque en mi infancia vi un cadáver tirado allí, que no me dejó muchos recuerdos agradables. Ese cadáver en sí no es interesante, típica historia de finales de los 90. Después del puente hay más bosque a la derecha y un muro de hormigón a la izquierda, que separa el ferrocarril de los antiguos almacenes, que estaban casi abandonados en aquel entonces y que a mediados de los años 2000 fueron demolidos. Después de eso, se construyó allí una especie de mercado de materiales de construcción, pero ahora también está abandonado. Supongo que este lugar simplemente tiene ese destino. Y así sigue durante 1,5 kilómetros hasta llegar a zonas más o menos civilizadas de la ciudad. Al principio, sospecharon de los propios vagabundos, obviamente, pero por otro lado, si alguno de ellos fuera culpable, habría huido después de que su emisario informara a la militsilla, pero un operativo fue enviado a interrogarlos de todos modos, aunque, o era un idiota o los vagabundos dejaron su lugar habitual, porque no encontró a nadie. Mientras tanto, mi abuelo tomó un grupo de subordinados y fue a visitar esos viejos almacenes que eran el lugar obvio para esconder posibles cuerpos. Además, en ese momento, no había ni un solo guardia de seguridad trabajando allí. Obviando los detalles aburridos, lo que encontraron allí fue una camisa a cuadros con algunos restos de sangre que, según la mujer del desaparecido, llevaba encima cuando salió de casa. Además, había mucha basura variada y un par de colchones. La habitación en la que los encontraron también estaba relativamente limpia, en comparación con el resto del almacén. Los expertos detectaron inmediatamente algunas huellas dactilares, allí y ahí les esperaba una cierta sorpresa. Se reveló que las huellas dactilares pertenecían a 2 convictos que se escaparon de alguna prisión cerca de Solikamsk hace unos 15 años y que en ese momento habían sido olvidados. Por cierto, fueron encarcelados por cosas bastante graves, violación y algo más, por lo que recuerdo. Uno de ellos era local, el otro vivía en Moscú. El local tenía 62 años en ese momento, el de Moscú, 41. El siguiente paso lógico era comprobar la dirección donde vivía el convicto local fugado. Su piso estaba en la primera planta de una zona bastante mala de la ciudad. El complejo de apartamentos en sí estaba en estado crítico, ya ha sido demolido, y el piso en sí pertenecía al fondo de vivienda de la ciudad por alguna razón. Apuesto a que el convicto se habría sorprendido bastante si decidiera volver a su casa legalmente, pero de todas formas nadie vivía allí. Resultó que conseguir las llaves no era un problema, ya que la puerta, un trozo de madera contrachapada, ya estaba rota con la cerradura arrancada. Dentro del apartamento, o para ser más precisos, dentro de su baño encontraron sin exagerar, un puto pandemonium. Los primeros rastros de sangre se encontraron en el suelo y en las paredes del pasillo. Y en el propio baño había una bañera llena de partes del cuerpo, pertenecientes a 3 personas en total, aunque nunca se encontraron cabezas ni torsos, que yo sepa, aparentemente cortadas con un hacha que tampoco se encontró nunca. Esas partes flotaban en agua fría y sucia, ni idea de dónde la consiguieron, ya que el suministro de agua a ese piso se cortó hace tiempo. El olor a descomposición y heces era horrible, el retrete estaba literalmente cubierto de excrementos, pero los vecinos no se pusieron en contacto con la militsilla, lo cual era comprensible ya que nadie vivía en los 3 primeros pisos, salvo un antiguo gafo ciego del segundo piso. En la cocina había una estufa de gas portátil, una gran lata con restos de sangre, una bolsa de patatas medio llena y un montón de huesos humanos tirados en una esquina. Fue entonces cuando los agentes se dieron cuenta.
Los convictos, cuyas huellas dactilares se encontraban por todo el apartamento, se estaban comiendo a esa gente. No sé por qué ni por qué puta razón, simplemente se puede robar comida, como esas patatas, pero se las estaban comiendo. Todo apuntaba a esta conclusión. Al interrogar a los demás inquilinos, los investigadores no encontraron nada nuevo. Los pocos que aún vivían allí, menos de 10 personas en total, afirmaron unánimemente que nunca habían visto allí a ningún hombre desconocido. Pero el anciano ciego dijo que la noche antes de que la militsilla hiciera una visita a ese piso alguien estuvo intentando entrar por la fuerza en su apartamento durante varias horas seguidas, pero sin éxito. El caso se estaba volviendo más y más serio por momentos. Dejaron a 2 agentes en el apartamento para que tendieran una emboscada, mientras que mi abuelo fue directamente a la oficina del fiscal, exigiendo que involucraran a los federales, porque este caso estaba claramente fuera de su alcance y sabía demasiado bien quién tendría que responder por toda esta mierda si se volvía aún más grave. Imagínense, un asesinato en masa, más 2 convictos fugados. El caso le fue arrebatado con sorprendente rapidez, casi nadie de los presentes intentó siquiera discutir con él. Los 2 agentes, que pasaron la noche en ese piso y casi se volvieron locos por el hedor y el asco, fueron liberados de su desagradable deber, aunque de todas formas los asesinos nunca volvieron a su piso. Todos los implicados fueron interrogados a fondo por los federales, el propio abuelo y sus superiores inmediatos recibieron una patada en el culo por su torpeza, pero nadie perdió su cargo ni fue degradado, y estos se hicieron cargo del caso. La información que me queda podría clasificarse como rumores contados durante las pausas para fumar, pero si empiezas a contar la historia, tienes que terminarla, aunque no conozca todos los detalles. Los rastros de los perpetradores se encontraron no muy lejos de la ciudad, cerca de un gran bosque que se extiende por decenas de kilómetros. Allí había un lugar llamado el albergue, aunque en realidad era más bien una cooperativa de casas de campo que constaba de unas 40 casas. Mi suposición es que la llamada vino de allí. Sin embargo, los federales no lograron apresar a ambos, y he aquí el motivo. Ya los estaban persiguiendo por el bosque, cuando de repente tropezaron con el más viejo, tirado en el suelo y sonriendo como un loco. Al parecer, su amigo se rompió la pierna con algo pesado y procedió a escapar solo. Lo arrastraron hasta un coche y lo interrogaron, pero nadie consiguió sacarle ni una sola palabra, solo seguía gimiendo y gruñendo, como un animal. El más joven nunca fue encontrado, a pesar de que un grupo de búsqueda peinó todo el puto bosque con perros. El mayor siguió lloriqueando y temblando todo el camino hasta la comisaría, pero en un momento dado se cayó. Resultó que consiguió morderse la lengua. Los médicos consiguieron salvarle la vida, de nuevo, según los rumores. Se mostró poco cooperativo, fue reconocido oficialmente como demente y fue encerrado en algún manicomio especializado para el resto de sus días. Ni yo, ni mi abuelo podemos avalar una sola palabra de la parte anterior, como pueden comprender. Pero solo hay una versión correcta de los hechos, no hay misterios aquí. 2 convictos fugados estuvieron jodiendo en algún sitio durante 15 años enteros y consiguieron llegar desde los Urales a Moscú. Probablemente pasaron por muchas cosas en sus viajes. Y en algún momento se vieron obligados a comerse a alguien para evitar morir de hambre, tal vez a otro vagabundo o a un turista cualquiera. Al parecer, esta experiencia les afectó mucho psicológicamente y adquirieron el gusto por la carne humana. Después de eso, cambiaron de menú, convirtiéndose poco a poco en un par de putos animales, si el más viejo sirve de indicación. Y solo aquí, en la región de Moscú, se volvieron más atrevidos y se comieron a alguien que sería buscado, porque encontrarlos, básicamente, no era tan difícil. Pero hay otro factor. Tenían un sentido del peligro casi animal, y siempre se las arreglaban para adelantarse a la persecución de la militsilla solo por un día o 2. Eso es todo. Por cierto, fue realmente espeluznante tomar estas fotos, sabiendo que en teoría uno de ellos sigue huyendo, aunque debe ser muy viejo hoy en día, esos lugares ahora están tan lejos de cualquier civilización adecuada como lo fue en ese entonces. Además, nunca me gustaría estar en los zapatos de ese viejo ciego durante esa noche. Esta parte de la historia siempre me ha hecho sentir un escalofrío.
Esto ocurrió durante el verano del 96. Este caso difiere de los anteriores porque, en primer lugar, ocurrió en una buena zona de la ciudad, en la que yo vivía, por cierto, y, en segundo lugar, porque escuché parte de esta historia de primera mano, incluso antes de que mi abuelo me la contara. Una noche, alrededor de la 1 de la madrugada, un hombre irrumpió en la comisaría de mi abuelo, desvariando como un loco y sujetando a una mujer que lloraba con un vestido roto. Tras conseguir calmarlo, los agentes de guardia empezaron a escuchar su historia. Él, 32 años, empresario de poca monta, recibió la visita de unos amigos esa noche, y le pidió a su mujer, 27 años, ama de casa, que cogiera a su hijo, un niño de 8 meses, y se fuera a dar una vuelta a la manzana. ¿Qué tipo de visita y de qué tipo de amigos te hace pedirle a tu mujer que se lleve a tu hijo y se vaya de casa a las 11 de la noche? Es una cuestión aparte, y algunos investigadores intentaron relacionar esta visita con lo que ocurrió después y tuvieron cierto éxito con ello, después de hacer algunas comprobaciones sobre esos amigos, que tenían conexiones bastante evidentes con una gran banda local. Está claro que les pagó dinero por protección, ya que tanto a él como a su negocio les iba bien, pero volveré a hablar de ello más adelante. Al cabo de 1 hora y 10 minutos, por fin consiguió deshacerse de sus amigos y empezó a preocuparse por su mujer, que aún no había regresado. Cuando salió de la casa no la vio por ninguna parte y empezó a dar vueltas alrededor de su complejo de apartamentos, gritando su nombre, cuando de repente se tropezó literalmente con la carriola volcada, tirada en la oscuridad. La carriola estaba tirada en esa calle asfaltada que se ve en la primera foto. No había farolas en esa calle por aquel entonces, y tampoco las hay hoy. Las más cercanas están a unos 30 metros, cerca del paseo que se extiende a lo largo del borde del bosque, así que sí, no se puede ver una mierda allí por la noche. Cuando se dio cuenta de que la carriola estaba vacía empezó a entrar en serio pánico, pero entonces escuchó unos sollozos que venían del bosque y corrió hacia ahí, donde encontró a su esposa, llorando y deambulando entre los árboles en estado casi inconsciente. Al no obtener ningún tipo de respuesta de ella, la metió en su coche y se dirigió hacia la comisaría. Mi abuelo tuvo casi el mismo éxito, ella respondía lentamente, ni siquiera podía recordar su propio nombre al principio. Estaba claramente en estado de shock, así que llamaron al médico inmediatamente. Pero algo sí aprendió mi abuelo, al hacerle básicamente las mismas preguntas una y otra vez. Para resumir su incoherente discurso, esto es lo que ocurrió. Iba caminando por esa misma carretera cuando algo grande se precipitó hacia ella desde la dirección de un complejo de apartamentos, la empujó, cogió a su hijo de la carriola y corrió hacia una torre de hierro y luego hacia el bosque. Ella siguió a ese algo hasta el bosque, pero no logró alcanzarlo. Además, sí, así es exactamente como ella lo llamó. Algo, eso lo recordaba muy bien mi abuelo. Después de eso, hubo una teoría sobre un gran animal, pero la contaré más adelante. El médico, que llegó para entonces, la examinó, encontrando magulladuras y pequeños arañazos, que probablemente recibió mientras perseguía al secuestrador por el bosque. No se encontraron más daños, pero sí que estaba en estado de shock. El médico aconsejó que se le diera glicina, o glicerol, joder si sé lo que he escrito en mis notas, no me molesten por ello, que durmiera un poco y que evitara el estrés, reprendió a mi abuelo por interrogarla en ese estado. También aconsejó hospitalizarla si su estado no mejoraba al día siguiente. Se decidió, sin muchas esperanzas, realizar una búsqueda, mientras el rastro estaba caliente, con ayuda de un sinólogo y su perro. La torre de hierro se encontró bastante rápido. A 250 metros del lugar donde se encontró la carriola había una línea eléctrica aérea, que se puede ver en la foto adjunta. En realidad encontré 2 de esas torres allí, pero la segunda está demasiado lejos, y hay algunos almacenes cerca de ella en lugar de bosque, así que apuesto a que tengo la correcta. Durante el examen de la carriola, algunas cosas extrañas comenzaron a suceder. El perro, un pastor alemán de pelo largo, un macho enorme, vi a ese perro unas cuantas veces en mi infancia y, efectivamente, era enorme, empezó a actuar de forma errática.
gruñendo a la casa, apretando la cola, ignorando las órdenes del sinólogo, que estaba bastante sorprendido por ese comportamiento de un perro adulto que nunca había actuado así. Fue él quien propuso una teoría sobre un gran animal salvaje que podría haber provocado que el perro, no familiarizado con la caza, reaccionara así. En la tela que cubría la carriola, había una pequeña brecha desgarrada a la que nadie prestó mucha atención. Después de todo podría haberse desgarrado durante su caída sobre el asfalto, cubierto de pequeñas piedrecitas y pedazos de vidrio roto, pero mi abuelo lo notó de todos modos, tal vez tuvo algunas ideas al respecto. No se encontró ningún rastro de sangre en el interior de la carriola ni en el suelo que la rodeaba, incluso lo comprobaron 2 veces durante el día. Nada, pero la carriola fue llevada a un peritaje de todos modos, que no dio ningún resultado. Cuando por fin llegaron a la torre, a pesar de que el perro se comportó de forma totalmente inadecuada y se negó rotundamente a seguir el rastro, empezaron a plantearse qué hacer a continuación. No había huellas evidentes y el perro no ayudaba. Así que retiraron al sinólogo, mientras que los agentes empezaron a rebuscar en la parte más cercana del bosque con linternas, para limpiar su conciencia, pero fue en vano. Otro anón ruso aquí, en ausencia de Lope. Voy a concluir la historia. Por la mañana han llamado al hombre cuyo hijo había desaparecido, pero este había informado de que su mujer no había mejorado, y que la iba a llevar a un hospital. La enviaron al manicomio durante algún tiempo, pero incluso después de ser liberada no pudo contar nada nuevo, como si hubiera perdido la memoria. Solo quedaba una conexión: los amigos del hombre. Pero, para no convertir todo esto en uno de los aburridos episodios de Rusia Criminal, nota del traductor. Un programa de televisión antaño popular que documentaba todo tipo de jugosos crímenes, en resumen, no llevó a ninguna parte. Y mira tú mismo. El empresario era de poca monta, por decirlo suavemente, y las demandas siguen su desaparición. ¿Y qué es lo extraño y aterrador de esta historia, pensarán ustedes? El hecho de que dentro de un mes la misma casa había visto un caso similar. 2 hermanos, el mayor tenía 10 años, el menor 7, jugaban detrás de la casa, hurgaban bajo las ventanas con la esperanza de encontrar algo interesante. El hermano mayor, naturalmente, fue encargado por los padres de vigilar al menor. El resto está tomado del testimonio del hermano mayor después de que su padre lo llevara a la militsilla. Era poco antes de las 10 de la noche, hora de volver a casa, cuando el hermano mayor se dio cuenta de repente de que el hermano menor estaba quieto y miraba fijamente en una alcoba oscura bajo el balcón del primer piso. Puede ver tales alcobas en la segunda foto, quizás, incluso es una de ellas. El hermano mayor intentó llamar al niño varias veces, pero este no reaccionó. Al ponerse en camino hacia él, se quedó helado cuando unas patas cubiertas de pelo aparecieron de la alcoba y arrastraron al niño hacia el interior, sin que éste emitiera ni un solo sonido. Cómo había conseguido detectar el pelo de las patas en la oscuridad es una cuestión interesante, ya que allí no había farolas. Al principio, el chico se quedó quieto y miró en la oscuridad. Por un momento llegó a pensar que había visto unos grandes ojos blancos, algo que, sin duda, nunca sería capaz de ver. Luego salió corriendo lo más rápido que pudo hacia su casa, donde su padre, que estaba bebiendo cerveza después de un largo día de trabajo, y tras abofetear al muchacho por mentir, fue a buscar al hijo menor con una linterna. Examinó todas las alcobas, pero no encontró nada en absoluto, excepto un agujero perforado en una esquina de una de ellas que, probablemente, conducía al sótano de la casa. Pero ese agujero era demasiado estrecho para un hombre adulto, solo un niño podría pasar. Pero el padre no estaba dispuesto a rendirse tan fácilmente. Tomó una palanca, rompió la cerradura de la puerta del sótano y bajó allí. Desgraciadamente, tras recorrer todo el sótano, no encontró nada. Había un fuerte olor a podredumbre, que fue comprobado por el abuelo, que examinó el sótano más tarde, y algo más en el aire. Un olor extraño, casi pesado, aunque el abuelo no podía oler nada de eso. Pero al final no se encontró nada. Eso es todo, amigos. Lo curioso es que yo conocía a ese chico desde mi infancia. Estábamos en el mismo grupo, era un poco mayor que yo, y la historia que contó a la militsilla se ajusta casi a la perfección a lo que nos contó después de aquellos sucesos.
Nunca fue un tipo particularmente alegre y alma de la compañía, pero después de aquellos sucesos apenas salía, se volvió algo temeroso y casi le daba pánico encarar la parte trasera de su propia casa, negándose rotundamente a ir allí. Así que, por un lado, me lo creo personalmente, pero por otro, ¿quién sabe qué historia puede inventar un niño? Pero está el asunto de la versión de la mujer, que, de nuevo, estaba en estado de shock, y, por tanto, fue una mierda de testigo, y de un perro guardián que se metía el rabo entre las piernas como un cachorrito, lo cual es altamente atípico. La versión animal es dudosa, diría yo. En primer lugar, ¿a qué clase de animal le gusta arrebatar a los niños pequeños sin dejar huellas? En serio, dos casos similares en el mismo lugar, y en todo un mes nadie vio nada, y en segundo lugar, si tenemos en cuenta el agujero que lleva al sótano, ningún animal grande cabría en él. Por supuesto, están los amigos del hombre del primer caso, pero como he dicho, no tiene sentido para ellos, ya que el segundo hombre no tenía nada que ver ni con el comercio ni con el crimen, y tendría más sentido robar a los dos niños, supongo. Así que, a decir verdad, no tengo ninguna idea que compartir sobre este tema. Desgraciadamente, eso es todo lo que hay, nunca más se supo del Anon con el abuelo investigador. Espero que hayan disfrutado de las historias presentadas. Si te gustó el video suscríbete pues seguiré haciendo más contenido como este y publicando lo más pronto posible. Les deseo un buen día.